Hoy, en el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación, damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde diversas latitudes. Y en nuestra tercera charla, damos bienvenida a nuestras panelistas. Viviana Borges Monsalve. Ella es abogada, feminista, doctora en Derechos. En Las Igualadas es creadora, investigadora, guionista y creadora de contenido para redes sociales. Le va a acompañar en algunos minutos su compañera María Ángela Urbina, escritora y periodista, autora de la novela Mi Navidad en un psiquiátrico. En Las Igualadas es creadora, presentadora, guionista y creadora de contenido para las redes sociales. También vamos a contar con la presencia de María Florencia Alcaraz, periodista, feminista. Es una de las directoras del portal de noticias Latfen, radicado en Argentina. En el año 2015 fundó el colectivo Ni Una Menos. Es autora del libro Que Sea Ley. La lucha de los feminismos por el aborto legal, publicado por el editorial Marea. Colabora con distintos medios digitales como cronista y columnista. También doy la bienvenida a Julia Zollino. Ella es antropóloga, experta en educación sexual, divulgadora y trabajadora sexual. Nos acompaña también nuestra secretaria ejecutiva, Elena Eva Reinaga. Ella es trabajadora sexual que inició su activismo social en el año 1994, organizándose contra las constantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. Entre el año 2009 y el 2014 fue integrante de la Conducción Nacional de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA. Durante su trayectoria ha abordado e incidido en temas de trabajo, salud, derechos humanos de las mujeres. Ha elevado las demandas de las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe en espacios como la ONU, CEPAL, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Conferencia Internacional de VIH, entre otros. En el año 2008 fue nombrada personalidad destacada de los derechos humanos de las mujeres por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2014, el Senado de la Nación de Argentina le otorgó un diploma de honor por su lucha en la defensa de los derechos humanos. Es cofundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR. Es cofundadora de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Retrasex, red que hoy actualmente nuclea a 14 países en la región. Ella es nuestra secretaria ejecutiva. Vamos a hacer una breve introducción sobre nuestro tema de hoy. La comunicación tiene una importancia central para nosotras. Todos los 14 de septiembre, desde la Retrasex, desarrollamos campañas sobre esta fecha, en la que se conmemora el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios, con las que buscamos sensibilizar sobre el lugar que nos han asignado a las mujeres en general y a las mujeres trabajadoras sexuales en particular en los medios de comunicación. Este año hemos decidido hacer esta charla, reflexionar juntas y con ustedes sobre este tema. Hablemos entonces sobre la importancia de pensar en la imagen de la mujer en los medios. Y nos gustaría que nos cuenten de qué se tratan los espacios de comunicación y divulgación que han creado y cómo desde esas distintas experiencias se piensa la imagen de las mujeres trabajadoras sexuales. Y sobre todo también nos interesa
cómo ha cambiado las diferentes formas en llamarnos a nosotras a la hora de comunicar. Vamos a escuchar a nuestra primera panelista, Viviana. Te escuchamos atentamente. En este caso, a María Ángela. Hola, sí, Viviana nos surgió una cosa de última hora y no puede estar, yo la disculpo, pero voy a estar yo, las dos creamos Las Igualadas. Y bueno, pues primero muchísimas gracias a la Red Trasex por esta invitación, por este espacio de diálogo. Me parece muy importante que estemos aquí juntas charlando gracias a que Zoom nos lo permite hoy y que podamos llegar a tantas personas a través de este medio. Pues Las Igualadas somos un programa que aparece hace 3 años adentro de un periódico tradicional en Colombia que se llama El Espectador, para hablar tranquilamente sobre temas de género que parecen elementales, pero que, decíamos nosotras en ese momento, suelen ser ignorados, solían ser muy ignorados en la prensa colombiana. Y aparecemos también como un ejercicio de querer acercar estas conversaciones a las nuevas generaciones en Colombia, porque sentíamos en ese momento que los temas de género se quedaban en espacios muy reducidos a los que muy pocas mujeres tenían acceso. Hay 2 maestrías de género en Colombia, una en una universidad muy costosa, imposible de pagar para la mayoría, y la otra en la Universidad Nacional de Colombia, que es pues una universidad a la que también es difícil acceder y aunque es pública, tampoco resulta fácil el ejercicio de entrar y de pagar lo que vale la maestría y también de lidiar entre el trabajo y el estudio. Y creíamos que la conversación sobre género puede salvar vidas, entonces era muy importante para nosotras apostarle a una estrategia de democratización de esa información. Y por eso surgimos, sentíamos que mucha gente no tenía clases ni de género ni en el colegio ni en la universidad, pero que todo el mundo, pues no todo el mundo, porque este es un país que como todos en América Latina, pues todavía las mujeres tienen muchas dificultades para conectarse a Internet, pero que por lo menos sí YouTube nos permitía llegar de manera mucho más masiva a las mujeres. Y lo hacemos adentro del Espectador porque es un medio que pues, a lo largo de su historia ha estado comprometido con las luchas de las libertades, entre esas la feminista, pero además porque sentíamos que era muy importante generar un cambio desde la prensa tradicional. Esa misma prensa que tantas veces ha revictimizado a las mujeres en tantos espacios, catalogando feminicidios como crímenes pasionales, por poner un ejemplo. Era muy importante para nosotras empezar a transformar desde ahí, desde adentro, desde esa prensa y hacerlo en el lenguaje de la nueva generación. Yo pues aparecimos hace 3 años cuando yo tenía 23, hoy tengo 26, entonces decimos siempre que cada día estamos nosotras más viejas mientras nuestra audiencia es más joven, porque cada vez más nos siguen adolescentes. Y hace muy poco decidimos meterle el dedo al tema del trabajo sexual. Sabíamos que es un tema que en Colombia y en toda la región eh, es sensible para el movimiento feminista, es sensible también dentro de las salas de redacción en el periodismo de cómo debe tratarse. Y nosotras hicimos una apuesta por tratarlo a través de un dramatizado en un lenguaje pues dinámico, que le llegara a esas nuevas generaciones de adolescentes a las que siempre queremos hablarles. Y ahí pues planteamos un dramatizado entre 2 amigas, es lo que nos imaginamos, muy distintas entre ellas, con 2 posturas muy diferentes. Y al final dejamos clara pues que nuestra postura es mucho más cercana, sin duda, y que estamos de acuerdo pues con una de las dos. En Colombia el trabajo sexual es un derecho y eso es una cosa en la que insistimos y que buscábamos dejar muy claro. Y creemos que eso generó una conversación que fue intensa, pero que creemos que es pues profundamente necesaria, porque la narrativa de los medios en Colombia muchas veces eh, el periodismo se ha quedado como en la visión de las víctimas de trata y de explotación sexual, cosa que sin duda nos parece muy necesaria denunciarlo y hablar de eso, pero que creemos que pues el trabajo sexual es un tema mucho más amplio y hace falta profundizar en eso. Y pues ahí arrancamos con ese video nosotras eh, como a hacer nuestro propio aporte. Muchísimas gracias, María Ángela. Entonces después se sumaría tu compañera, ¿cierto?
Vamos a ver si alcanza, si no, creo que les toca aquí conformarse conmigo por hoy porque nos hemos tenido un día muy difícil, pero les aviso si ella lo logra. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar a María Florencia. Bueno, gracias y gracias también por la invitación a este convite, que siempre está buenísimo cruzarnos y aprovechar este momento que nos encuentra frente a las pantallas para poder justamente pensar en estrategias transnacionales y poder derribar esas fronteras que a veces no nos permiten encontrarnos. Así que creo que estamos haciendo un aprovechamiento de esta situación que es hostil para muchas personas, para todo el mundo, pero que nos encuentra a las activistas buscándole la vuelta. Así que, bueno, gracias por abrir la conversación y por invitarme especialmente. Yo quería un poco también compartir no solamente mi experiencia a partir de LATFEM, que es el medio que estoy codirigiendo junto a dos compañeras hace 3 años, en donde tenemos un posicionamiento muy claro desde el periodismo feminista sobre cómo acompañamos la lucha de las trabajadoras sexuales, pero eso no fue siempre así en mi caso porque trabajé en muchísimos otros medios y los medios ustedes saben que son empresas o tienen intereses en particular y no siempre son los mismos intereses que las periodistas feministas tenemos. Muchas veces me ha tocado escribir notas en las que convocaba a las voces de las trabajadoras sexuales, a las trabajadoras sexuales organizadas, y me encontraba con editoras que quitaban esos testimonios, que me cuestionaban las notas, hubo notas que no salieron. De hecho, gran parte, sobre todo después de lo que fue acá en Argentina, todo el proceso después de 2008 y 2012, toda esa, toda esa narrativa que se impuso sobre la victimización de las trabajadoras sexuales, costó mucho poder encontrar ahí grietas en los medios tradicionales de comunicación en donde poder multiplicar voces y pensar de una manera más creativa y complejizando también los relatos y las narrativas, lo que tiene que ver con la agenda del trabajo sexual. Así que también las periodistas tenemos nuestra propia como deconstrucción, porque no siempre estamos de acuerdo con lo que se publica en los medios que trabajamos. En el caso de la FEM sí, porque es un medio que hacemos con compañeras y amigas, y por eso también quería hacer esa salvedad y esa distinción para pensar también la importancia de tener nuestros propios medios feministas, ¿no? Las Igualadas es un proyecto, una iniciativa que es un medio feminista que surge también desde las experiencias particulares de las compañeras y lo que recién compartía María Ángela, y la FEM también, así, eso no me parece un dato menor a tener en cuenta, que son en los espacios en donde podemos tener mayores libertades para decir lo que pensamos, básicamente, y para también darnos la licencia de pensar nuevas narrativas. En el caso de la FEM, como les decía antes, además de tener un posicionamiento muy claro respecto a la agenda, que tiene que ver con el trabajo sexual, siempre buscamos poder aportar a una narrativa que muestre la organización de las trabajadoras sexuales. Para nosotras, las trabajadoras sexuales, les trabajadores sexuales, son sujetes organizados, entonces siempre buscamos tratar de poner eso y como mirada, como foco, y bueno, cada 2 de junio hemos publicado como diferentes notas, además de seguir en la diaria el tema, hemos publicado notas que tienen que ver con pensar narrativas más desafiantes. El año pasado, por ejemplo, publicamos una nota que tenía como protagonista a una hija de una trabajadora sexual, pensando y jugando también un poco con el término de hija de puta, ¿no? Que un poco nos apropiamos de eso que es usado desde una óptica patriarcal como insulto. Y este año sacamos un especial que se llama Ministerio de Putas, que lo hizo una compañera que se llama Agustina Pafrontera, que es otra de las codirectoras de LATFEM, que tiene que ver con el trabajo que están haciendo desde AMAR acá durante la pandemia. Entonces también creo que ahí el aporte del periodismo feminista es poder no solamente quitar la óptica y la narrativa de la victimización, que es como lo que más aparece, sino también poder dejar reflejado y aportar a un archivo a futuro para la memoria feminista lo que es la organización de las trabajadoras sexuales.
Así que aquí estamos para seguir pensando en nuevas narrativas y en articulaciones, porque creo que hay que seguir trabajando de manera articulada. Muchas gracias, María Florencia. Quiero aprovechar este espacio antes de pasar la voz a Julia de recordar que pueden enviar su chat y también que estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook. Y voy a saludar a Harold Mendoza, que nos manda muchos saludos desde Cochabamba, Bolivia. Nos felicita por el trabajo y nos dice también que el webinar anterior estuvo increíble. Éxitos para hoy. Paola Ceruti desea buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por el espacio desde la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina. Y tenemos saludos de nuestras compañeras que integran la Retrasex desde la Fundación Margen, Otrasex desde República Dominicana, OMES desde Guatemala y Retrasex Perú. Así que te escuchamos después de estos breves mensajes, Julia. Buenas noches de Italia a todas las personas que nos están viendo. Bueno, para empezar quiero agradecerles por la invitación y decirle que es un honor participar en esta charla. Estoy muy emocionada, entonces espero que me perdonen si me equivoco con el idioma en algunos puntos. Bueno, en este discurso de hoy les voy a contar cuál es la situación actual de la representación del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales en los medios de comunicación italianos, específicamente en la prensa, y también del por qué me decidí a abrir una cuenta de Instagram para empezar a divulgar información acerca de ese tema. Bueno, les voy a leer unas palabras. Explotación, degradación, sucio, esclavitud, peligro, drogas, clandestinidad, ilegalidad. Estas son las palabras mayormente asociadas al trabajo sexual en la prensa italiana de hoy en día. Para quien no lo sepan, en Italia el trabajo sexual no es ilegal. Tenemos una ley del 1958 con la que se cerraron los burdeles que había antes y se introdujeron los delitos de explotación, inducción, complicidad. Esto no es el tema de la charla de hoy, así que no me voy a meter a cuestionar la ley, aunque sabría qué decir, pero que sepan que es una ley que, aunque no impide el trabajo sexual, no otorga derechos a las personas que lo ejercen, simplemente porque no lo reconocen como un trabajo. Y para volver al tema de la representación del trabajo sexual en los medios, podemos ver cómo el lenguaje del periodismo vacila entre tres registros. El registro pietista, el registro alarmista y por fin el registro sensacionalista. El primero, el registro pietista, las personas que ejercen el trabajo sexual, sobre todo las mujeres cisgénero, son representadas como víctimas desprotegidas que venden su cuerpo y su alma. En la narración dominante de los medios, el trabajo sexual no puede ser una opción, no puede ser una elección. De hecho, es muy frecuente el uso de la palabra prostituida, palabra que nos sugiere que las trabajadoras sexuales no tienen capacidad de autodeterminación y que las mujeres nunca tomarían la decisión de hacer algún tipo de trabajo sexual sin estar obligada. Ojo, no por la sociedad que nos impone a todas que tenemos que trabajar, sino una imposición por parte de alguien. Otro verbo que es muy frecuente en el registro pietista, que refuerza la supuesta pasividad de las mujeres trabajadoras sexuales, es salvar. Muchos artículos suelen ser acompañados por entrevistas a miembros de varias organizaciones de la industria de rescate, como dice la antropóloga Laura Agustín, que presumen el número de víctimas salvadas o convertidas al año. Por decir, en el 2019 hemos logrado quitar más de 30 mujeres de la calle. Entonces, las mujeres trabajadoras sexuales serían, en esta narración, serían todas migrantes, pobres, muy jóvenes, víctimas, sin capacidad, sin recursos propios, que necesitan ayuda y ser rescatadas. ¿Y quién le va a brindar esa ayuda? Otras personas, sobre todo mujeres blancas, europeas, de clase media y católicas. Y lo que hace ese tipo de narración es definitivamente quitarles el poder a las trabajadoras sexuales, pintándolas como objetos sin voces. El segundo registro es el registro del alarmismo.
Las trabajadoras sexuales suelen ser representadas también como un peligro para la seguridad pública y de hecho se usan muchas expresiones bélicas. Por ejemplo, ejército de trabajadoras sexuales invaden las calles. Tenemos que liberar nuestro barrio. Los ciudadanos son asediados por las putas. Y también son vistas como un peligro para la salud pública. Una bala alemana es más limpia que una puta, recitaba una campaña higienista americana en los años de la Primera Guerra Mundial. Y con el COVID-19 hemos asistido a la reaparición de un movimiento neohigienista, como dijo también Anneke Necro. Las trabajadoras sexuales, de la misma manera que en la época de la sífilis y de la epidemia del SIDA, se han convertido una vez más en el chivo expiatorio. Entonces, lo que nos dicen los medios es que, además que víctimas, las trabajadoras sexuales son peligrosas. Y por último, el registro sensacionalista, que con respecto a los anteriores, me parece que este es el que menos se utiliza. Con sensacionalismo me refiero a la narración que conlleva una ficción bastante romántica, adornada y transgresiva del trabajo sexual. En esta ficción no hay calle, no hay pobreza, no hay víctimas, no hay migrantes. Las trabajadoras sexuales son mujeres italianas o europeas, profesionistas y putas por vocación. En este tipo de representación también se encuentran los trabajadores sexuales hombres que ofrecen servicios a las mujeres, que no se llaman así, no se llaman trabajadores sexuales ni tampoco puto o prostituto, sino también gigolo o acompañante. Entonces podemos ver cómo el sexismo está muy presente incluso en las narraciones alrededor del trabajo sexual. Entonces, eso sería más o menos el panorama general de la representación del trabajo sexual en los medios de comunicación italiano. Y como hemos visto, se trata de una representación superficiales, simplistas, discriminatorias y muchas veces ignorantes. Digo ignorante también porque es muy frecuente el uso de pronombres y artículos masculinos para referirse a las mujeres trans. Pero lo más importante es que las protagonistas casi nunca están presentes en los discursos que se desarrollan sobre ellas. Y aquí me conecto con la decisión de hacer divulgación sobre trabajo sexual. En el 2019 trabajaba en una asociación laica que brindaba apoyo a las trabajadoras sexuales por la calle y frente a otro episodio de discriminación hacia una trabajadora sexual he empezado a darme cuenta de que uno de los elementos que alimentaban el estigma y la putofobia era la ignorancia. La mayoría de las personas con las que hablaba no sabían nada sobre trabajo sexual. Principalmente debido a los medios de comunicación, creían que el trabajo sexual solo era explotación, que era ilegal y que las trabajadoras sexuales siempre eran víctimas o mujeres raras, que no podían ser tu amiga, tu vecina, tu madre, ¿no? Entonces tomé la decisión de crear una cuenta en Instagram y hablar de lo que veía, de las historias de las mujeres que conocía. Mi objetivo era, y sigue siendo, ofrecer a la gente una narración plural y compleja, ¿no? Una narración sin prejuicios ni tabú. Al principio de mi divulgación no me había presentado como trabajadora sexual y me cuesta mucho hacerlo, pero sé que forma parte de mi lucha, sé que es necesario dar la cara y alzar la voz para destruir el estigma y los prejuicios y para normalizar el trabajo sexual de una vez. Por supuesto, la visibilidad es un privilegio, ¿no? No todas quieren o pueden dar la cara. Empecé con 0 seguidores, y ahora somos más de 10.000. Y eso demuestra que las personas necesitaban una narración diferente del trabajo sexual. Y lo que me alegra mucho es recibir mensajes de trabajadoras sexuales que se sienten más representadas, de clientes que quieren compartir su experiencia y sobre todo de personas que no ejercen el trabajo sexual y que me dicen que ahora tienen una visión diferente, que ahora ven a las trabajadoras sexuales como trabajadoras dignas, como personas. Y eso para mí es lo más importante. Muchas gracias. No se te escucha. Muchísimas gracias, Julia, por tu aporte realmente muy interesante lo que nos estás contando.
Excelentes informaciones. Todos los periodistas deberían recibir una formación básica para tratar y mostrar estos temas adecuadamente. Saludos desde Alemania de Ana Rosa López, comunicadora social. Y otro mensajito que recibimos dice: gran Julia, clara y completa como siempre, nos dice Darío Lorenzi. Así que ahora pasamos a escuchar a Elena Eva Reinaga. Ella sabrá quién es Lorenzo, ¿no? Julia. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero a mis compañeras que están ahí, cada una en su país, y son la razón de mi existencia, como digo, ¿no? La droga que yo necesito para seguir viviendo. Así que gracias, compañera, por estar, gracias a la panelista, Julia, espectacular, me reemocionó. Y la razón de la invitación contigo fue poder ver todo lo que contaste. O sea, por ahí para la latina hay un imaginario de creerse que nosotras acá, que el primer mundo es como, wow, es ideal, allá no discriminan, ¿no es cierto? Allá está todo como resuelto. Y escuchar tus palabras, bueno, y ver una que viaja y que también ve mucho los medios de comunicación de diferentes partes del mundo, sabe que no es verdad, ¿no es cierto? Que la discriminación hacia nosotras, hacia la mujer todavía en Europa sigue siendo bastante fuerte, y sobre todo hacia las mujeres trabajadoras y hacia el sector de trabajadoras y trabajadores sexuales, todavía hay muchos mitos. Yo pienso igual que vos que está muy bien lo del Instagram, porque también considero que hay muchas personas que todavía discriminan, y que algunas van a discriminar siempre, porque son mala leche, como decimos acá en Argentina. Pero hay otra gente que discrimina desde el desconocimiento, ¿sí? Porque desconocen la realidad, tienen más todavía siguen teniendo mucho mito, mucha fantasía en su cabeza con respecto a nuestra propia realidad. Por ejemplo, esa cosa de creerse que las trabajadoras sexuales somos trabajadoras sexuales porque somos pobres. Y entonces yo siempre digo, entonces todas las pobres deberían estar en el trabajo sexual. Sin embargo, no es así. Hay pobres que trabajan en el servicio doméstico, hay pobres que son secretarias, porque no es que son ricas las secretarias, son de la clase obrera. Digo, las compañeras y los compañeros que trabajan en el comercio, ¿no es cierto? Sin embargo, digo, en la profesión de nosotras no está cualquiera, ¿sí? Hay que tener mucho ovario para estar en el trabajo sexual. Sobre todo para aguantarnos, ahora ya no tanto. La discriminación va a existir, lamentablemente es una pandemia que tenemos que combatir todavía, y vamos a tener que seguir combatiendo, pero digo que hemos avanzado un montón, sé que hemos avanzado. Entonces, para mostrar cómo nos mostraban antes a nosotras, ¿no? Acá en la región y en América, fundamentalmente en Argentina, yo me apasioné y soy muy fanática del tema de comunicar, porque nací, como sabrán y habrán visto en mi currículo, demasiado largo para mi gusto, lo que me presenta, me da como pudor tanta presentación. Gracias, Lucy, pero me da como pudor. Porque yo, o sea, como militante en la CTA, conviví con los compañeros y me formé en la CTA en términos de comunicación. Y entendí dentro de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina la importancia de la comunicación, ¿sí? ¿Por qué era importante comunicar lo que uno hace? Porque si no, podíamos seguir trabajando, pero la gente no iba a saber. Entonces, bueno, me educaron. Néstor Picone fue mi maestro en términos de comunicación, que hoy conduce una radio, seguramente María Florencia lo escuchó nombrar, fue el secretario general, secretario de comunicación de la CTA por muchísimos años. Así que si Carlos o alguien del equipo me pasa un poquito, un pequeño collage de algunos artículos, ¿puede ser? Ahí está.
Bueno, vamos con el segundo, ¿sí, Carlos? Está la presentación, porque me voy a ir a medida que yo... Ahí lo ves ya. Sí, pero pasame la segunda. ¿Sí? Es solo una pasada, un ratito, para yo contar más o menos de qué se trataba, ¿sí? Perdón que no soy tan canchera en esto para pasarla yo mismo, pero no... ¿No va a pasar? Sí, la estamos pasando, ya pasaron 3. No, pero yo no las veo de acá. Ah, ahora sí. Bueno, así nos mostraban, esta es del año 1900 y algo, ¿no? O sea, cuando nosotras estábamos empezando y trabajando el tema de la derogación de los delitos policiales acá en la ciudad de Buenos Aires, así nos mostraban, ¿no? Nunca hablaban de nosotras, como verán, siempre son páginas del lado de, ¿cómo le puedo decir? Policiales, nunca estuvimos en sociales, nunca estuvimos en salud, ¿no es cierto? O sea, siempre estábamos en las policiales. Siguiente, por favor. No, yo no logro verlas cuando pasan, ¿sí? Qué pena. Ah, acá, esta es del año 97. Esta para mí tiene mucho recuerdo, mucha emoción, porque acá es cuando se conformó la red, y yo hasta más o menos el año 96 salía con esta careta, que no sé, ahora con tanta mudanza la perdí, pero siempre guardaba esta careta porque es muy importante, o sea, para poder ir a los medios de comunicación yo me ponía esto y me ponía un tapado muy grande, sí, creo que a veces una peluca, digo para las jóvenes, para que las jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando, vean cuánto hemos avanzado, pero también cuántos costos hemos pagado, la que hemos puesto la cara por primera vez, porque la sociedad de hace 25 años atrás no es la misma sociedad de hoy, porque hoy gracias al trabajo de nosotras, de cada una de nosotras en nuestros países, hay una sociedad un poco más, digamos, más humana con nosotras, ¿no? Hemos mostrado que no somos ni las malas de la película, que somos personas, que somos seres humanos, pero hace 25 años esta foto me valió que mis hermanas, mis hermanos prácticamente me desterraban de mi familia, ¿sí? Porque el qué dirán era más importante que lo que era yo, ¿sí? De lo que era su hermana. Pero bueno, después el tiempo pasó, y entonces si seguimos avanzando, van a ver que después las cosas cambian. ¿Por qué las cosas cambiaron? ¿Cambiaron por sí solas? No, la sociedad no cambia por sí sola, cambia porque hay un trabajo. Entonces, nosotras entendimos también que tenemos el poder legislativo, que tenemos el poder, digamos, ¿cómo se llama? Ay, tenemos los 3 poderes, pero también tenemos este poder, que es el poder de la comunicación, ¿no? Y que teníamos que avanzar, que teníamos que sensibilizar a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque cada vez que yo iba muchas veces a la televisión, lo primero que me preguntaban era cuánto cobraba, que por qué lo hacía, si lo hacían por necesidad, como si alguien trabajara gratis, siempre digo, todo el que trabaja, trabaja porque necesita subsistir, pero a nosotras siempre nos preguntan si trabajamos por necesidad, ¿no? Como queriendo no todo el tiempo victimizar. Eso también para mí fue muy importante, porque yo me acuerdo que allá por el 97 me empiezan a invitar, bueno, a partir de sacarme la careta, me empezaron a invitar de muchísimos medios, y entonces lo primero que me preguntaba el periodista era cuánto cobraba. Entonces yo trataba, cada vez que me invitaba un medio muy importante, yo no quería ir. Y entonces Néstor me decía, ¿y por qué no querés ir? ¿Por qué ese desgraciado me pregunta cuánto cobro? Y entonces me dice, cambiale la pregunta. Preguntale cuánto cobra él, y cuando él te diga que no es el tema, vos le decís lo mismo. Que vos ahí vas, ¿me entendés? A hablar como dirigente de la organización, a reivindicar los derechos, y no hablar a título personal, porque no le importa, es privado lo que vos cobrás.
Bueno, por eso digo, para mí él fue mi maestro, porque yo aprendí un montón y a perderle el miedo y a atreverme, porque honestamente considero que soy muy atrevida con los medios, no me callo nada, no ando con vuelta, le digo, como siempre digo, a la teta le digo teta y al culo le digo culo, no importa si estoy con el presidente de la nación, me parece que uno no puede. Esta presentación es del año octubre del año 97, ahí salí por primera vez, como verán, muy jovencita, la de anteojo, la de otro anteojo es Carmen Bazán, mi compañera, y la otra compañera es Betty, y todas las que están paradas son de las compañeras uruguayas, año 97, las compañeras de AMEPU, que vinieron a la organización ese día, porque nosotras estábamos inaugurando una oficina que no había dado la CTA. Entonces hicimos por primera vez, esto es página 12, hicimos con página 12, ¿sí? Y ahí salí por primera vez sin careta, por primera vez. ¿Por qué? Estábamos en la oficina y yo ya tenía la careta en la mano y Carmen Bazán también y la compañera también. Entonces las uruguayas me preguntan a mí, yo tenía un discurso que decía, le pido a la sociedad que se saque la careta, ¿sí? Entonces las uruguayas me decían, che gurisa, ¿por qué ellas hablan así, no? Che gurisa, ¿por qué tenés esa careta en la mano? Le digo, para sacármela, no quiero que la gente me reconozca. Y entonces me dijo, ¿y qué hay de tu discurso? Vos le pedís a toda la sociedad que se saque la careta y la primera que está con careta sos vos. Me miré con mi compañera y ahí bajamos la careta, la dejamos en una mesa, bajamos y dijimos, no, demos la cara, ¿no? Y bueno, después tuvo algunas consecuencias con mi familia, costos personales que uno paga, discriminación que los hijos les hacen, ¿no es cierto? Pero al final yo siempre digo que valió la pena, ¿sí? Todo vale la pena, ¿no? A veces los procesos son largos, pero al final hoy estamos donde estamos. ¿Hay alguna más? Después quiero mostrar cómo estamos hoy, ¿sí, Carlito? Acá me pasa muy lenta la vida, pero yo quiero mostrar eso, ¿no? Como hoy, por ejemplo, seguila, ¿cómo se llama? El último 2 de junio, yo soy una lectora de todo lo que aparezca en los medios, ¿sí? No solamente en los medios de acá, sino en los medios, hoy por suerte uno puede mirar en diferentes redes, lo que va saliendo de cualquier parte del mundo sobre tema de trabajo sexual, entonces trato de leer todo lo que aparece. Y en estos 2 de junio yo considero que nosotras empezamos a recoger lo que tanto sembramos, ¿sí? La Letra C se tomó el trabajo desde hace más de 15 años de hacer una guía para periodistas, ¿sí? Que hoy la estamos renovando porque los años pasaron, las cosas también cambiaron. Y entonces hicimos talleres y hacemos talleres. Hoy las compañeras están haciendo talleres virtuales con los periodistas, ¿sí? Vamos llamando a periodistas, cada organización nacional hace talleres con los periodistas, y entonces educamos a través derribamos mitos, ¿sí? Hoy hacemos un montón de eso, también lo hemos hecho presenciales todos los años en determinada, elegimos fecha también para educar por qué nosotras es importante el 25 de noviembre, entonces largamos algún informe muy importante que hayamos hecho durante el año, el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, siempre hacemos algo, alguna investigación, algo durante el año, y la presentamos en esa pesa. ¿Por qué es importante el 8 de marzo? Porque yo también soy mujer. Antes de ser trabajadora sexual, también somos mujeres nosotras. También somos trabajadoras, entonces tenemos que reivindicamos el 8 de marzo y tenemos cosas para decir. ¿Por qué el 1 de mayo? Porque también somos trabajadoras, ¿no? Y tenemos algo para decir. Entonces nosotras hoy estamos muy enfocadas a mostrar el trabajo que hacemos, pero también a seguir derribando mitos. Porque vemos que, primero que hay jóvenes, las generaciones que están viniendo ahora son generaciones que no tienen tantos prejuicios. No es lo mismo que me haga una entrevista a un señor de 70 años que una chica o un chico de 20 y pico. Las preguntas son distintas, ¿sí?
digamos, entran más por el tema de los derechos laborales, las reivindicaciones que nosotras hacemos, digo, es distinto, pero también uno cuando escucha y cuando ve esto hoy, en todos los diarios, no solamente de América Latina, sino en gran parte del mundo, y también he visto hoy en series, ¿sí? Me maravilló que, por ejemplo, hay una serie que es más vieja que La Injusticia, pero yo la miro todavía, que es La Ley y el Orden. Sin embargo, hoy hablan ya de trabajo, ella es una trabajadora sexual, dice. Entonces, lo que yo le digo siempre a mis compañeras, bueno, estamos recogiendo lo que tanto sembramos, estamos logrando que la gente nos nombre como nosotras no autodeterminamos, ¿no es cierto?, como trabajadoras sexuales, que empiece a entender que de la manera, y aparecer en otros lados también, ¿no? En otros medios y en otras partes de los medios, no solo en las policiales, porque si no, ustedes saben que cuando en las películas también, ¿no? Siempre aparece, en las películas viejas sobre todo, aparece droga, prostitución, ¿no es cierto? La malvada, la que le sacó el marido, bueno, toda esa cosa, la que engaña, todo lo malo se lo ponen, nos lo pone a nosotras las trabajadoras sexuales. Bueno, acá estamos en la OEA. Haber logrado también que no solamente nos escuchen, aunque sea 5 minutos, parece que no, compañera, pero nos costó 8 años lograr ese espacio en la OEA, 8 años de pelea, de lucha, de ir todos los años, de invertir, porque nosotras no nos paga la OEA para ir, no nos da ni siquiera el agua a veces. Nosotras tenemos que buscar los recursos durante todo el año para ir una cantidad de compañeras para hacernos visibles, para hacer incidencia política, para ver a los consilleres y lograr que la OEA nos nombre, ¿no es cierto? Por eso nosotras, bueno, le gritamos, le decimos de todo un poquito ahí para que les dé un poco de vergüenza. Así que bueno, quería más o menos mostrarle todo esto y decirle que... Uy, me quedé sin aire. Que para nosotras y para mí fundamentalmente ver que hoy, cada día, las compañeras tienen menos miedo a las cámaras. No, porque una cosa es Argentina, y en Argentina habemos alguna. Otra cosa es en el Paraguay, habemos alguna, no es que todas las trabajadoras sexuales dan la cara, ¿no es cierto? Porque nosotras lo que sabemos es lo duro que es el estigma y la discriminación hacia nuestros hijos. Porque nosotras nos podemos defender, pero nuestros hijos, a veces las compañías tienen que mandar a sus hijos al jardín y eso es muy duro. Entonces entendemos. Pero en Centroamérica, hoy las compañeras cada día pierden más el miedo. Hoy podemos hacer video, hoy hacen video las compañeras y lo mandan, ¿sí? Hoy ellas mismas, yo a veces llamo y digo, la compañera firmó el consentimiento porque no queremos tener problemas legales después en el futuro. Y entonces ella dice, sí, usted quédese tranquila, que ya la compañera firmó, ya ella lo quiso hacer. Entonces, nosotras decimos, estamos muy felices porque decimos, vamos avanzando, porque es muy importante que nosotras nos visibilicemos y que no seamos siempre las mismas caras, ¿no? Que la sociedad vea que hay miles de compañeras que se sienten profundamente orgullosas de ser mujeres, ¿sí? Y de ser trabajadoras sexuales. Y que hay pobres, hay compañeras de clase media, hay compañeras que trabajan a través de las cámaras, hoy hay una diversidad, ¿no es cierto?, de trabajadoras sexuales para mostrar también, y qué bueno que hoy las universitarias empiecen a dar la cara también. ¿Por qué? Porque para que demostrarle a la sociedad que no son solo las compañeras, digamos, de la clase más humilde, las que somos trabajadoras sexuales, que no, que trabajadoras sexuales hay de diferentes categorías y trabajadores sexuales también que trabajan con los jueces, con los fiscales, ojalá nos dieran algunos nombres también, ¿vieron? Esos son los que no imparten justicia para nosotras. Entonces, bueno, estamos muy felices por todo esto, vamos a seguir trabajando en el tema de los medios de comunicación, nos parece sumamente importante este tema de poder seguir sensibilizando y concientizando a través de los medios,
Estamos felices también que hoy tengamos Facebook, Twitter, Instagram, ¿no es cierto?, para poder, YouTube, el canal de YouTube, para poder mostrar el trabajo permanente, que tengamos una biblioteca virtual como la que tenemos, para poder desanar a los tomadores de decisiones, porque de verdad, cuando uno habla con algunos de ellos, con muchos de ellos y de ellas, no saben nada del tema de trabajo sexual, saben lo que las películas mostraron, nada más, pero realmente de cuáles son nuestras reivindicaciones, nuestras necesidades, el estima que nosotras sufrimos, las realidades de nosotras mismas, no las saben. Entonces por eso también hoy tenemos la biblioteca que se llama Sandra Cabrera, que las invitamos a todas ustedes y a toda la gente que nos esté escuchando, que pueda sumar trabajo ahí, ¿no es cierto?, que pueda entrar ahí y ver, hay más de 400 trabajos, que pueda entrar a la biblioteca virtual para poder ver legislaciones, mapeo de legislaciones, tesis que hicieron mucha gente, trabajo de diferentes partes del mundo, realidades de diferentes partes del mundo, para ver eso, que no somos monstruos ni nada por el estilo, que somos simples mujeres que algún día decidimos ejercer el trabajo sexual, y que hoy queremos ejercerlo en condiciones dignas, ¿no? Queremos una ley que de una vez por todas nos reconozca nuestro trabajo como trabajo. Así que yo por acá me quedo, muchísimas gracias. Después tenía una pregunta para alguien, ya me voy a acordar. Muchas gracias, Elena. Tenemos algunos mensajes y también tengo preguntas. Voy primero a los saludos y luego a las preguntas, y van respondiendo esas preguntas según el orden, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, también hay un pedido, si nuestras panelistas pueden compartir en el chat su Instagram y sus redes sociales, nos piden. Tenemos saludos de María Consuelo Raimundo y nuestras compañeras de Orquídeas del Mar, del Salvador, nos mandan saludos y felicitaciones, y nos felicita a las que estamos representando la charla. Muy interesante los temas sobre lenguaje, nos dice Brandon Villalobos, estudiante de periodismo de la Universidad del Salvador, reconoce el trabajo de Orquídeas del Mar en su país. Después también tenemos saludos de Marciana Alarcón desde Paraguay, de Féminas Latinas de Chile, de Carla Pacheco y Berta Sierra desde Remude en Honduras. Así que voy con las preguntas. Tengo una pregunta de Víctor Hugo Robles, periodista, nos hace pregunta desde Chile. ¿Qué experiencias e historias de periodistas y comunicadoras, trabajadoras sexuales que trabajen en medios tradicionales o alternativos podrían compartir? Y también, ¿qué limitaciones y dificultades existe para este oficio? Esa es una pregunta de Víctor. Luego tengo pregunta también de Carla Pérez de Argentina, hace una pregunta dirigida a María Ángela y a Florencia. ¿Cómo es la relación al interior del periodismo con las periodistas feministas abolicionistas? Y tengo también pregunta de Leonardo Ramírez a Julias. ¿Hay un compromiso de los medios de comunicación de Europa con las trabajadoras sexuales migrantes? Pregunta él. Y otra pregunta también para Florencia. ¿Se puede relacionar la lucha por el aborto con la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual? Y luego, en la opinión para todas las panelistas, ¿cómo se construye periodismo feminista que incluya al trabajo sexual? Bueno, entonces, por favor, si pueden ir respondiendo, y aprovecho de saludar también a Paulina Aguilera, estudiante de periodismo de la Universidad del Salvador. Estoy realizando mi servicio social con Orquídeas del Mar, nos comenta. Así que escuchamos sus respuestas, compañeras.
La que se anime primero. Bueno, pues voy a empezar yo porque están muy silenciosas. Pues voy a arrancar con la primera pregunta que nos hacen a María Florencia y a mí como periodistas feministas, y es cómo es esa relación con el periodismo abolicionista o con las periodistas abolicionistas, y eso es algo que nosotras en Las Igualadas pues experimentamos hace poco con esa publicación que hicimos en específico sobre trabajo sexual. Creo que habíamos abordado el tema en otros videos. Nuestros productos son principalmente videos que se publican a través de YouTube, y lo habíamos abordado como por las curvas, pero entramos de plano en este video, y allí como que tuvimos que enfrentar esta conversación con pues muchas periodistas que piensan distinto a nosotras y que se sitúan en esa línea del abolicionismo, del prohibicionismo. Y hay algo, yo quiero empezar por decir que hay algo fantástico en el feminismo y en general en los movimientos de las libertades, y por eso yo soy feminista y no fanática religiosa, y es que pues precisamente esto se trata de que podamos ser distintas, podamos pensar distinto y ser libres de ser distintas entre nosotras. Sin embargo, lo que yo sentí en esa conversación es una confusión muy profunda, y por eso también me parece muy importante escucharlas en este espacio. Mientras ustedes hablaban, Julia y Elena, yo iba tomando notas porque es un espacio de aprendizaje muy importante también para mí, sobre la importancia de seguir haciendo pedagogía en estos temas, porque en Colombia lo que yo siento que quedó en evidencia, digamos, con la conversación que generó nuestra publicación sobre trabajo sexual y en general en lo que he visto cuando el tema se aborda en la prensa, es esa confusión entre trabajo sexual y delitos de trata de personas o de explotación sexual o de prostitución infantil. Entonces, sin duda todas estamos de acuerdo en que la trata de personas se tiene que acabar, sin duda todos estamos de acuerdo en que nadie tiene que hacer nada forzado, ningún trabajo, pero la gente confunde los delitos, y creo que eso también le pasa a muchas colegas periodistas con el trabajo sexual, y creo que es importante seguir insistiendo en esa diferenciación y seguir haciendo pedagogía en esos temas, porque creo que, como decían ustedes hace un momento, pues hay mucha gente bien intencionada que termina discriminando usando estereotipos o palabras, como nos explicaba Julia, que discriminan, como mujeres prostituidas, sin saber, colegas que las usan sin saber que eso puede estar lastimando a trabajadoras sexuales o generando discriminación, porque no entienden por qué esa palabra resulta problemática, y eso es porque las periodistas en general tampoco género y nadie nos habla de esto. Entonces, principalmente eso, creo que hay una confusión muy grande en la que vale la pena insistir. También, como lo hablábamos hace un momento, como que la respuesta siempre de las periodistas abolicionistas, lo que yo aprendí en esta experiencia, es responderte desde la victimización, ¿no? Como, y desde esta idea de yo voy a ir a salvarte, ¿no? Yo mujer blanca, periodista, estoy aquí con mi periódico y tengo este poder y de escribir, entonces estoy llamada a salvar a las mujeres de esto que les pasa. Y creo que en muchos casos eso es bien intencionado, o sea, creo que genuinamente hay muchos periodistas que creen que tienen que ser abolicionistas y usar el lenguaje abolicionista porque así están salvando mujeres. Pero de nuevo, la base es la confusión de los conceptos, ¿no? Sin duda hay que esforzarse porque el Estado garantice los derechos de las trabajadoras sexuales para que no haya explotación, para que no haya trata, pero eso no es lo mismo que trabajo sexual. Y también siento que es una discusión muy similar a la que tenemos en Colombia con todas las libertades, ¿sí? Con el aborto, me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pero también con el consumo de drogas, y entonces lo que está de plano de fondo es qué tanto debe intervenir el Estado en esas decisiones. Lo que nosotras creemos en Las Igualadas, y como decía Florencia, por eso tenemos nuestro propio espacio de opinión donde decimos lo que nosotras pensamos, es que esas decisiones las tenemos que tomar nosotras y que el Estado no tiene que decidir por una, ¿no? Y también lo que quisimos explicar en el video es como, pucha, en todos los trabajos hay explotación, ¿no? Hace poco aquí en Colombia salió una noticia
de una celadora de un edificio, una mujer encargada de la seguridad de un edificio, a la que tenían secuestrada en cuarentena prácticamente en ese edificio. No la dejaban ir a ver a su familia porque sentían que se iban a contagiar de COVID y por ende la tenían ahí porque la amenazaban con echarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prohibir el trabajo de seguridad en los edificios, vamos a hablar de prohibicionismo y abolicionismo de la celaduría o del trabajo doméstico, donde hay tantas mujeres explotadas también. No creo, ¿no? Lo que estamos buscando es que más bien desde la comunicación, desde el periodismo, pues busquemos estrategias para que ese trabajo sea justo, para que se respeten los derechos de todas las trabajadoras, porque si no lo que nos queda es que la única diferencia entre este trabajo sexual y el otro, pues es el sexo. Entonces, pareciera que lo que les molestara es el sexo y que existiera ahí como un puritanismo que vale la pena cuestionar. Y eso lo digo desde el profundo respeto por mis colegas, porque entiendo que de verdad todas, o buena parte de ellas, no todas, pero sí buena parte de ellas, lo hacen con las mejores intenciones y también se están preocupando por lo que ellas consideran que es lo justo, pero también las increpo a respetar las decisiones y los trabajos de otras mujeres. Sí, en el caso de Argentina, con respecto a la primera pregunta que aparecía, que era sobre el abolicionismo y cuál es el vínculo con las periodistas abolicionistas, en Argentina sucede algo en particular, que es que las periodistas estamos bastante organizadas entre nosotras y en redes, entonces por ahí hay una empatía por sobre las posiciones personales entre nosotras, no así con las activistas abolicionistas que nos atacan muchísimo, a las periodistas que tenemos una posición pública y que somos voceras de la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Pero no hemos tenido, y eso tengo que ser sincera, discusiones, enfrentamientos con aquellas periodistas o colegas que no acuerdan con nosotras, al menos nosotras, sí lo tienen con el activismo, no sé si se entiende, o sea, entre nosotras hay como una empatía o una convivencia tensa, pero sobrevivimos sin tener demasiadas tensiones. Sí creo que hay que hacer bastante autocrítica. Empatía, sí. Bienaventuradas. Sí. Sí, sí, me parece que hay que hacer bastante autocrítica como del recorrido que han tenido las periodistas acá, porque en Argentina hubo un decálogo que en su momento sacó la Red Par, que yo en su momento pertenecía a la Red Par, que es una red de periodistas con perspectiva de género, por un periodismo no sexista, que directamente hablaba de no usar la palabra trabajo sexual y no hablar de trabajadoras sexuales. Esto fue en el año 2010. Y eso tuvo sus consecuencias en las narrativas periodísticas sobre el tema. De hecho, yo en ese momento estaba en esa organización, no participé de la confección de esa guía, porque no participaba activamente, sino que participaba como parte de la red. No opinaba lo mismo, tampoco, pero también me parece que hay que hacer como una autocrítica del rol que han tenido. Entonces aquí pasa que no hay mucho enfrentamiento, por suerte, ¿no? Entre nosotras, como que quizás también tiene que ver con los errores estos del pasado que ocurrieron en su momento. Ahí, ya que hablaba de las guías, y como hay bastantes estudiantes viendo, quería recomendar que hay 2 guías, una que es de la red Trasex, que se hizo hace algunos años y que es muy útil, es un instrumento muy útil para hacer esta diferenciación que apuntaba María Ángela sobre la diferencia que hay entre trabajo sexual y explotación y trata. Como esas guías son muy útiles y son herramientas muy interesantes en las redacciones para poder militar justamente esta perspectiva. Y hay otra guía que hizo Amarna Miller, que también la pueden encontrar muy fácil googleando, y yo también recomiendo de paso, ya que hablemos de tratamiento de narrativas y de representaciones, todo el trabajo que hace Carolina Justo Bonluser acá en Argentina, desde la academia, pero también revisando y pensando las construcciones y las narrativas en torno al trabajo sexual. Y aparecía también esta pregunta sobre el aborto, y creo que sí, que son luchas que están hermanadas por la lucha por la libertad, ¿no? Por la autonomía. Acá recién María Ángela nombraba mucho la palabra libertad, y me parece que tiene que ver con eso, con la búsqueda de la ampliación de derechos,
y con poder reinstalar el tema dentro de lo que son las demandas ciudadanas, ¿no? Esto que también dice mucho Carolina Justo von Lutzer, de poder enfocar y poder poner al tema del trabajo sexual desde la óptica de las luchas y de las demandas ciudadanas, y desde lo colectivo, ¿no? Como antes yo mencionaba esto de las putas organizadas y las trabajadoras sexuales organizadas, poder poner lo colectivo más allá de lo excepcional y de la historia de vida y del caso en particular, que sí puede caer en una espectacularización. Pero creo que si podemos correr el eje y hablar del tema desde la perspectiva de las luchas ciudadanas, podemos sacarlo también de las páginas de policiales, porque Elena compartía algunos ejemplos y sigue sucediendo, digo, esa narrativa y ese relato de la trabajadora sexual como vinculada al mundo de la marginalidad y la criminalización y la persecución, hay que correrla de foco y pensarla también desde, ahí sí, desde el lugar de víctima que son de la violencia estatal, de la violencia institucional, poder narrarla desde una perspectiva de derechos humanos y cambiar el encuadre también y pensar en todos los derechos que no se están cumpliendo, no solamente desde los derechos, digo, en el caso de la violencia estatal, es claro que hay una vulneración de derechos, pero también hablar de la violencia económica, ¿no? Que significa que haya persecución o que no se permita ejercer el trabajo sexual con libertad como debería ser y sin intervención estatal que no sea de acompañamiento. Así que creo que son el aborto como una lucha por la autonomía y por la vida digna, se emparenta con todas las luchas que tienen que ver con la autonomía, la libertad y la vida digna, y esto también tiene que ver con una lucha por la vida digna de las mujeres y de todas las personas que ejercen el trabajo sexual. Sí, me parece que había una pregunta sobre las personas migrantes, ¿no? Y yo creo que, por lo menos aquí en Italia, que son las más invisibilizadas y victimizadas. Y no sé si pasa lo mismo en América Latina, pero aquí en los 80% de los casos en los medios italianos se habla de los tipos de trabajo sexual que prevén un encuentro físico entre 2, 3 personas, y no se habla casi nunca, ¿no? Por ejemplo, del teletrabajo sexual o del porno. Y entonces podemos notar esta invisibilidad, ¿no? Consistente de varios sectores del trabajo sexual. ¿Y por qué se da esta invisibilidad? Y hay varias razones, pero una de esas es que la prostitución callejera, y sobre todo de las mujeres migrantes, es la que más cumple con los objetivos de los medios, es decir, es la que más indigna e impresiona a la gente. Entonces, la historia de las trabajadoras sexuales migrantes son instrumentalizadas para indignar, para impresionar a las personas. Y también lo que pasa aquí es que las políticas antiprostituciones son políticas racistas. O sea, es que es lo mismo, ¿no? Quieren quitarle de la calle también porque somos un país muy racista. Y eso es. Elena, no tenés el micrófono. Perdón, a mí no me preguntaron nada. Bueno, nosotras, por ejemplo, tenemos en la página, como verán, una guía de, creo que no me acuerdo, son 6 o 9 razones por lo cual se diferencia lo que es trata de personas de trabajo sexual. Bueno, en este último día, creo que fue el mes pasado, el día contra la trata de personas, fue el link más visto, el flyer más visto, ¿no? Por la gente. Y es algo que ya hicimos creo que hace 3 años atrás, y sin embargo es muy visto, para aclarar, y lo mandamos para aclarar lo que es trata, lo que es tráfico y lo que es trabajo sexual, ¿no? Porque, o sea, que dejen de confundirse. Si uno mira y escucha a veces a algunos periodistas acá, por lo menos acá en la Argentina, cuando alguien quiere confundir, hay algunos periodistas que yo he escuchado muy gratificada en esto,
que ya diferencian eso, ¿sí? O sea, dicen, no, pará, no mezcles, que una cosa es la trata de personas y otra cosa es las chicas que trabajan. Todavía ni siquiera dicen trabajadoras sexuales, pero por lo menos dicen las chicas que trabajan, las que deciden. Y eso me pareció que tiene que ver con el trabajo de visibilidad. Nosotras también tratamos de mandarle a esos medios, cuando elaboramos ese tipo de materiales, investigación. La última investigación, la anteúltima que hicimos nosotros sobre violencia institucional, ¿no es cierto? Porque a veces parece ser que lo que vos decís solamente no tiene como validez, la palabra nuestra pareciera que no tiene validez. Cuando vos mostrás datos, ¿no es cierto?, duro, de una investigación seria hecha a nivel regional o nacional, eso tiene mayor impacto. Entonces nosotras también aprendimos de eso, y hacemos. Ahora en estos días vamos a empezar una investigación justo con la Universidad de Canadá sobre cómo repercutió el COVID en el trabajo sexual, ¿no es cierto? En términos de la economía, violencia, economía nuestra, ¿no es cierto? Así que eso lo vamos a hacer dentro de unos días. Lo que también escuché, digo, para no extenderme, en estos días, que sí, con todo lo que hacemos, pero hay con algunos periodistas que hay que seguir insistiendo y trabajando. Por ejemplo, Florencia lo conoce, los que vivimos en Argentina también, a Tuni Coleman, un periodista muy serio, y entonces con esta revuelta o sentada o protesta de la policía, para que las demás sepan, la policía acá en Argentina, la semana pasada estuvo en la calle, ¿no es cierto?, hizo como un paro, bueno, estuvo en muy malas condiciones, pero bueno, yo por lo menos estuve muy angustiada ese día, esos 2 días que fueron muy intensos. Y entonces este periodista hacía toda una narrativa de todas las cosas que la policía no estaba obteniendo en este tiempo de COVID, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con la corrupción. Y entonces decía, ¿cómo? Todo el mundo sabe, sin embargo la cosa sigue andando, como dice el tango, ¿no es cierto? Él hablaba, por ejemplo, de los trapitos. Los trapitos, para las que no conocen, son la gente que cuida coche en la calle. Acá en Argentina se les llama trapito. Entonces, cuando hay un partido de fútbol, cuando hay obras de teatro, en determinados lugares, esos trapitos te cobran muy caro, ¿no es cierto? Pero esos trapitos a la vez tienen que pagar a la policía para poder estar cobrando ahí, ¿se entiende? Bueno, entonces también hablaba de esos trapitos que trabajan en la cancha de fútbol, ¿no? Los que ahí, que tienen que pagar a veces mucha plata y que tienen que pagarle a la policía. O sea, hablaba de todo lo que la policía hoy no está facturando. Más allá de que ganan un sueldo miserable, pero toda la otra corrupción que hace al gran sueldo que ellos tienen, por eso a veces tienen los coches que tienen algunos argentitos, él hablaba muy naturalmente, también ahí nos incluyó a nosotras, no a nosotras, dijo, y también la plata que dejaron ganar de la prostitución, porque hoy las prostitutas no están trabajando, ahí estaba mal informado, porque algunas trabajadoras sexuales sí están trabajando, a pesar del COVID tienen que seguir dándole de comer a la gente, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo no solamente lo dijo él, lo dijeron varios, pero a mí me daba como mucha impotencia de esto, que todo el mundo sabe que la policía es la mayor corrupta y que a nosotras nos violenta todos los derechos humanos, sin embargo no pasa nada, ¿no? No pasa nada, o sea, no, digo, ¿no será que el presidente estuvo escuchando? Digo, a mí me agarra como mucha bronca, mucha impotencia, que a pesar de todo lo que hacemos, del grito que pegamos, ¿no? No solamente en Argentina, sino en América Latina, en el mundo, que hoy aparecemos en todos los medios, que hoy nosotras, como los medios no vienen con nosotras, ¿no es cierto? Nosotras vamos a ello, no solamente capacitándolo, sino mostrando lo que hacemos permanentemente, ¿no? En el tiempo del COVID, bueno, todo lo que las compañeras ustedes verán, que lo mostramos permanentemente en la página. Y entonces a veces me pregunto y me indigna y me da mucha bronca, ¿no? Digo, ¿qué más tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Porque, viste, vos decís, ¿qué más? A mí me agarra como mucha impotencia, mucho dolor, ¿no? Viendo un desgraciado Rodríguez ahí de cable no sé cuánto de Chile, ¿no es cierto?, que hace un procedimiento hoy, ¿no? Hoy, hace muy poquito, el mes pasado, burlándose de las compañeras que estaban ahí,
digo, ¿cómo este desgraciado? Porque él debe ser cliente reprimido, como digo yo, ¿no? ¿Me entiende? Porque esa gente, ¿cómo puede ser con tanta burla? Te podés burlar de las compañeras, ¿cómo más te preocupa que están las compañeras ahí? No te preocupa, te burlas de ellas que están trabajando por sus hijos y no realmente le haces, digamos, le haces el énfasis en quién está ganando dinero con el esfuerzo de las compañeras, que son los dueños de los prostíbulos, que son prostíbulos totalmente ilegales, que están cometiendo delitos. Sin embargo, tenés que castigar a las mujeres. Y entonces, viste, a uno le da como mucha impotencia, mucha bronca que todavía haya este tipo de machirulos, ¿no? Porque eso no le cabe otra palabra que decirle machirulos, que se terminen burlando de nosotras, y seguramente porque se debe haber echado un polvo muy mal, y entonces tiene que venir a burlarse de las que somos, las que tratamos de ser libres de verdad. Así que hay mucho para hacer, hay mucho para decir. Qué bueno, Florencia, que diga lo del aborto. Lo del aborto para mí tiene un parentesco terrible, porque los mismos que negocian con las clínicas clandestinas, la misma policía que le cobra a las clínicas clandestinas, es la misma policía que le cobra a los dueños de los prostíbulos, que se lleva presa a las compañeras, con la diferencia que, bueno, que hoy hay 2 millones en la calle y muchísimas mujeres que estamos de acuerdo con el aborto legal, y seguramente este año será ley. Lo nuestro está un poco más lejos, lamentablemente, y por eso necesitamos que las mujeres cada día estemos más juntas. No importa de qué profesión trabajemos, ¿sí? Solo entendamos que el estigma y la discriminación que nosotras padecemos, y esto no tiene que ver con la victimización, es muy duro ir a la CEPAL y tener que gritar y escuchar, ¿me entiende?, a la autoridad máxima, la CEPAL, que habla de mujeres indígenas, de mujeres negras, de mujeres lesbianas, y nunca, jamás nombra a las trabajadoras sexuales, y a lo mejor hay 10 trabajadoras sexuales paradas con carteles ahí. Eso es muy duro. Ir a la OEA, hacer todo ese esfuerzo, compañeros, ustedes no tienen ni idea, o la ONU Mujer, ¿me entiende? Que se la pasa dando dinero a todo el mundo, nombrando a todo el mundo, haciéndose las buenas, pero a nosotras no nos quieren ni ver. Para nosotras sufrir esa discriminación y ver cómo, perdónenme la expresión, se cagan en el trabajo y en la lucha de nosotras, a veces las mismas mujeres, porque todas las que están en esas instituciones que yo le digo, son todas mujeres las que dirigen. Y de ahí viene el dolor más grande, porque vos del macho sabés lo que te va a hacer, sabés lo que te hizo, pero vos esperás realmente que la palabra sororidad la empiecen a aplicar de una vez por todas. Así que muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias, Elena, por tus aportes tan importantes. Definitivamente, decía un compañero el otro día que la pandemia que sufrimos las trabajadoras sexuales desde hace mucho tiempo es la pandemia del estigma y la discriminación, y eso sigue muy fuerte. Tengo más saluditos por aquí. Yanira Salazar nos dice saludos a todas por tan interesante tema, desde la colectiva de mujeres trabajadoras sexuales Venus del Salvador. Carlos Albán Rodríguez nos manda saludos desde la asociación Alfil, Red Trans en Ecuador. Nuestra compañera María Elena Dávila de Girasoles, una organización integrante de la Retrasex en Nicaragua, envía felicitaciones a las panelistas y a la voz de las mujeres trabajadoras sexuales, Elena Reinaga. Diego Postigo desde Panamá nos escribe y nos dice felicidades a todas las panelistas, muy interesante todo, y hace una pregunta. Si ustedes analizan y trabajan desde dentro los discursos dominantes, si ven que haya alguna relación o vinculación entre los discursos de los movimientos fundamentalistas, como los contra todo lo LGBT, y los discursos abolicionistas en algunos feminismos. Gracias, dice. Felicitaciones para las igualadas por el video que hicieron. Resulta llamativo el ataque del abolicionismo colombiano, que se preocupó más por cómo fueron representadas que por la violencia que viven las trabajadoras sexuales.
Y Angélica Cip Rubio envía saludos desde Fundación Margen en Antofagasta, del equipo Mariposas Migrantes en Acción desde Chile. ¿Quién le respondería a Diego Postigo? Bueno, ahí rompo el hielo, si les parece. Creo que están muy vinculados los discursos abolicionistas muchas veces con los discursos fundamentalistas y discursos de odio, básicamente, y de imposición, ¿no? Acá, de hecho, en Argentina hay... Tampoco quiero generalizar, ¿no? Porque no puedo hablar de el abolicionismo, sino que hay varios abolicionismos, pero dentro, porque voy a ser justa, y también esto, para sumarlo y seguir pensándolo, porque nos preguntan sobre eso, pero para mí es mucho más interesante seguir hablando de las diversidades de opiniones, pero no desde una lógica binaria, porque si no siempre estamos hablando como en contraposición, una mirada a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales y el abolicionismo, como que siempre está ahí frente y estamos tirando paredes en contra, a favor y posiciones a favor o en contra, pero lo contesto porque preguntan. Hay varios abolicionismos en Argentina, pero hay parte del abolicionismo que está muy vinculado a lo que son los movimientos TERF, transodiantes. Así que hay mucha vinculación y me parece que es el pánico moral, el paraguas enorme que relaciona estos discursos, estos posicionamientos, y la mirada, sí, totalmente moralizante, salvadora, victimista, y negadora. A mí me parecen que muchas veces son discursos y son narrativas fascistas porque están negando actoras sociales, están negando realidades, están negando territorios, entonces no me da miedo decirlo de esa manera. Hay muchísima vinculación. Y me quedé con algo que recién decía Elena, que vinculaba el tema del aborto con la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, y creo que ha pasado en Argentina en los últimos años, pero está pasando en la región, sobre todo en Argentina después de 2015 y de lo que fue el movimiento Ni Una Menos, y cómo también las trabajadoras sexuales como movimiento social participaron de los paros, de las huelgas internacionales feministas. Creo que ahí aportaron muchísimo, como también las trabajadoras de la economía popular, a dinamizar y a poder posicionarse como movimientos sociales, ¿no? Como sujetas de derecho, pero también como movimiento social, que lo era, no es que no lo era antes, porque acá AMAR, el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales, está desde comienzos de los 90, ¿no? Pero dentro de los feminismos, al menos yo lo observo de esa manera, empiezan como a articular y a dinamizar en asambleas y en espacios de articulación con toda la pluralidad de los feminismos después de 2015, y sobre todo a partir de las huelgas feministas. Pero creo que estamos en un proceso que el trabajo sexual está saliendo del closet, creo que eso está pasando, y también con el aborto pasó una despenalización social antes que una despenalización y legalización a través del Congreso, ¿no? De hecho, todavía en Argentina no tenemos ley. Entonces, creo que hay un camino andado y estamos en el proceso de la despenalización social del trabajo sexual, que es un proceso interesantísimo que vamos acompañando también desde el periodismo, pero se trata de eso, de sacar del closet al trabajo sexual de una vez y para siempre, para poder disputar normativas y legislaciones que puedan ampliar derechos y dar más libertades. Gracias, María Florencia. Víctor Hugo nos dice que parece que no expresó bien su pregunta. Entonces va de vuelta a su pregunta. Dice si consultaba por biografías e historias de periodistas trabajadoras sexuales, si conocen y nos pueden comentar. No tenemos experiencia, ¿cierto? No, yo honestamente no sé las compañeras, pero yo no conozco ninguna periodista trabajadora sexual, por lo menos que se asuma, ¿no es cierto? Seguramente lo habrá,
pero no visible. Sí, en Argentina está por salir hace ya 2 años, porque no termina de salir el libro de Georgina Orellano, que está escribiendo un libro. Cuando lo tengamos va a ser una herramienta de difusión, pero tampoco conozco experiencias de ese tipo. Sí, perdón que aporte. Hay una trabajadora sexual acá en Argentina que fue periodista de Clarín y ahora está haciendo poesía y escribe. Ah, sí, Nina, es cierto. La Exactamente. puta poeta, es cierto. La pueden buscar como La puta poeta, creo. Bueno, muchas gracias. Entonces tengo aquí una pregunta para Florencia. Letfen es un portal de noticias, es periodismo feminista, que también observa mucho la cuestión regional latinoamericana. ¿Por qué es necesario el periodismo feminista y por qué es necesario que ese periodismo incluya a las trabajadoras sexuales y al trabajo sexual? Bueno, es necesario por lo que decía un poco al comienzo de esta charla. En los medios hay intereses, sean económicos o editoriales o intereses en fin. Al fin, creo que los medios feministas pueden sentar un posicionamiento mucho más transparente y pueden hacer una construcción de una audiencia que sabe lo que pensamos, porque nosotras nos paramos como periodistas, pero también como activistas. Nos decimos, somos periodistas feministas, nos plantamos frente a la realidad y frente al mundo de esta manera, y con respecto al trabajo sexual tenemos este posicionamiento. Creo que no hay un engaño, ¿no? Porque muchas veces en todas estas narrativas que vemos en los medios tradicionales hay un engaño porque el ocultamiento tiene un posicionamiento, digo, no contar o contar de tal manera también es una decisión política. Creo que el periodismo feminista es un periodismo aliado de las organizaciones y aliado de los movimientos sociales y aliado de un montón de luchas. Entonces, en ese sentido, para poder construir otras narrativas sobre el trabajo sexual, creemos que es fundamental pensar estrategias colectivas con las trabajadoras sexuales organizadas desde el periodismo. ¿Qué podemos aportar y qué podemos hacer? Y para eso estamos desde la ATFEM, esto que les contaba también al comienzo, además de cubrir todo lo que tiene que ver con muchas veces la violencia institucional, a nosotras nos interesa poder narrar la organización detrás de las trabajadoras sexuales. Entonces, desde ese lugar, me parece que sumamos a desarmar todas estas narrativas que están circulando en los medios tradicionales y que muchas veces victimizan, que muchas veces marginan y que muchas veces hablan también solamente de la identidad esta que ha aparecido en los últimos años, que es la de puta feminista, que es muy interesante, pero sin poder complejizar y contar toda la trama política que hay detrás y la trama colectiva de organización que hay detrás de esa identidad y cómo se construyó, digamos. Así que me parece que el periodismo feminista está para ser aliado de las organizaciones y aliado de las luchas que tienen que ver con esto que veníamos mencionando, de aquellas luchas que amplían derechos para todas y que hacen de este mundo un mundo menos desigual. Me parece que vamos por ese lado, por achicar brechas de desigualdad y por poder vivir una vida digna a todos, ¿no? No solamente nosotras, por más que no seamos trabajadoras sexuales. Muchas gracias, Florencia. Tengo aquí saludos de Sorangi Martínez y felicitaciones desde Otras Sex en República Dominicana. También Rosa Vázquez Rojas envía saludo a todas las compañeras y amigas desde Chiclayo, Perú, de la Central Nacional de Mujeres de Sectores Populares del Perú, Micaela Bastidas. Tengo una pregunta para Elena de Harold Mendoza y dice si los colectivos LGBT son buenos aliados de las trabajadoras sexuales. Por supuesto, porque digo, ay, mira, la semana pasada, nada, Naciones Unidas me invitó a un diálogo acá en Argentina, y entonces iba a haber uno para mujeres específicamente, la ONU Mujer, y uno para GLTB. Entonces, nada, a mí me anotaron para el GLTB, y entonces cuando estaba en la reunión, me sentía como sapo, porque teníamos que decir qué queríamos de las Naciones Unidas, bueno, toda una crítica y un aporte que teníamos que hacer,
Y entonces yo le decía, bueno, me voy a ir de la reunión porque la pregunta era justamente para el movimiento GLTB, y no me dejaron ir, no me dejaron ir, y me siento como pez en el agua en ese lugar, ¿no es cierto? Nos sentimos, creo que a todas las compañeras de la organización le pasa, nos sentimos valoradas, nos sentimos queridas por el movimiento. Habrá alguno que no, pero la gran mayoría del movimiento GLTB a nosotras nos quiere, nos respeta y nos acompaña en nuestra pelea, ¿no es cierto? Nada, sí, mucho. Por cierto, la presentación en sociedad de AMAR fue en una marcha del orgullo hace 27 años, un noviembre de hace 27 años, nos presentamos en la Marcha del Orgullo, le preguntamos en ese momento al de la chat y nos dijo, mira, la mejor presentación es, bueno, fuimos ahí como 30 compañeras con máscara, pelucas de todos los colores, y obviamente todos los medios se nos vinieron encima, así que la presentación nuestra fue ahí, social fue ahí, ¿no? Decirle acá estamos, no estamos organizadas. Se nos fue la moderadora. ¿Sí? Se le cayó la conexión, pero tenemos otras preguntas. A ver. Bueno, Roberto Guardó pregunta, ¿ustedes como trabajadoras sexuales hablan del tema y de la lucha con sus clientes? ¿Buscan compañeros y soporte sobre este tema en ellos y ellas? Bueno, voy a contestar. Yo no sé si hay otra trabajadora sexual. No, pero por experiencia propia, sí, al principio hablaba mucho, era monotemática, y así como curiosamente empecé a perder clientes. Porque, de verdad, empecé a perder clientes, empecé a salir mucho en la televisión, y entonces, nada, era mi cabeza, a las 24 horas yo hablaba de AMAR, entonces subía a los coches y hablaba de AMAR, y discutía política, empecé a ser una persona más consciente, digamos, conciencia política, empecé a tener conciencia política, al estar en la CTA empecé a hacer, eran los 90, ¿no? El país venía empezando a estar muy mal, y entonces, nada, discutía así, a veces con los clientes, pero discutía muy apasionadamente, como somos las argentinas, y entonces así fui perdiendo clientes, hasta que la psicóloga me dijo que no le dijera a ellos, que militara en AMAR, pero cuando iba a la calle me callara la boca, porque ningún hombre quería una mujer empoderada, ¿no? Que yo, al discutir de esta manera, el hombre perdía el morbo conmigo, ¿no? Y supongo que no es conmigo, es con muchas mujeres empoderadas. Así que sí, y le recomiendo a las compañeras que no, que cuando salgan a trabajar dejen la organización en la organización, porque si no, mucho no va a pasar. No sé si Julia tuvo alguna experiencia. Bueno, sí, a mí me pasó, es que cuando yo empecé a hacer webcam, había unos hombres que me decían, ay, parece tan inteligente, ¿no? ¿Cómo puede hacer esto, no? Y cuando me decía esto, claro, yo no me quedaba callada y le decía, le contestaba, ¿no? Me enojaba. Y sí, claro, perdí mucha pasta por esto. Entonces, sí, creo que lo de Elena es un buen consejo. Gracias. Por el Facebook nos hacen preguntas para las igualadas. ¿Cómo se enfrenta a hacer una columna como la de ustedes en un país tan católico y conservador como Colombia? También nos preguntan, ¿sería necesario e importante crear medios de comunicación propios de trabajadoras sexuales? ¿La voz propia? ¿Alguna experiencia en la región? Pues para responderte la primera pregunta, yo creo que en lo personal, yo he viajado como por todos los estados emocionales para responder esa pregunta, ¿no? Como que al principio, vemos que sabíamos que dar una conversación sobre temas de género iba a ser incómoda,
que hablar de aborto, que hablar de trabajo sexual iba a desacomodar a mucha gente y que teníamos que esperar pues que existiera gente a la que no le iba a gustar y que íbamos a recibir eso. Pero recuerdo mucho que el primer video que publicamos era un video bastante tranquilo, quiero decir, recuerdo que yo tenía puesto como mi vestido favorito, una moñita aquí de medio lado, pues era muy poco ruptural estéticamente esta puesta y se llamaba Las mentiras más estúpidas de las mujeres y el amor, para hablar de mitos sobre el amor romántico. Y esto era en un tono como, ay, no, los celos no son amor, mejor querámonos sin celos, mira que así es más rico, y mira que es más rico cuando el sexo es consentido. Y sí, era como un tono, este tono que les estoy describiendo, todo como empático y pedagógico. Y el primer comentario era, feminazi insolente, tiro en la frente, en YouTube. Sí, lo tengo capturado, decía como, ¿no? Era un tono absolutamente pedagógico, no como empático, porque nuestra apuesta comunicativa ha sido esa. Nos encantan las que son fuertes y contundentes en otros estilos. El nuestro es este, y aún así, digamos que no podemos esquivar esa violencia que genera hablar de estos temas. Entonces, en principio me hacía la loca, la que no me importaba y la que eso eran trolls por allá como lejanos. Pero con el tiempo lo que nos ha ayudado como equipo es entender que, pues que si hay violencia digital, esa violencia digital también importa y que el espacio de Internet tiene que ser un espacio tan seguro como la calle, porque probablemente yo paso mucho más tiempo en este celular que en cualquier espacio del mundo y que ese espacio también tiene que ser un espacio pues que sea seguro. Ahora bien, creo que también es una realidad que nuestros países son muy católicos y que muchas veces cuando una logra generar esa empatía entre mujeres, pues la fe no es un problema. Es decir, muchas veces hablamos de casos de violencia sexual, las mujeres se sienten identificadas, descubren que no tuvieron la culpa de lo que nos pasó, de lo que les pasó, y lo que nos escriben para agradecernos es Dios las bendiga. Y pues lo recibimos muy bien, ¿no? Porque es su manera de agradecer y es la realidad de nuestros países. Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, los jueces legislen con la religión, pero pues que la gente haga con también, ¿no? Que respete lo que la gente crea, pero que también haga con su fe, como pues lo que la gente considere que tiene que hacer. Muchas gracias, saludos a todas, las felicito, muy interesantes estos temas, nos dice Armando Madrid desde El Salvador, saludos de Carmen Navarro desde Lima para Elena y Retrasex Perú, y Bianca Vidal envía una pregunta a Elena. ¿Qué respuesta han dado los gobiernos para apoyar a las trabajadoras sexuales en este tiempo de pandemia? Bueno, ninguno. No hubo un solo gobierno que tenga una política dirigida a nosotras. Argentina lo intentó en el Ministerio de Desarrollo Social, pero el abolicionismo en muy poquitas horas lo derrumbó. O sea, por eso es tan importante la unión de nosotras, las trabajadoras sexuales, de las alianzas que podamos construir en todo este tiempo, porque solas no vamos a poder, ¿sí? Hemos hecho un montón, pero de verdad que necesitamos, en términos de comunicación, necesitamos comunicarnos más nosotras, necesitamos seguir comunicando más a otras y a otros, para poder llegar a algún día tener alguna ley. Espero poder estar viva y ver algún país que tenga una ley de trabajo sexual, de verdad. Quisiera que ni el COVID ni nada me lleve hasta tener esa satisfacción y ver que algún país logró, porque cuando logre uno después va a ser un efecto dominó y van a empezar los demás, como pasó con matrimonio igualitario y ley de identidad de género, ¿no? Y con respecto a un medio de comunicación específico de trabajadoras sexuales, sí, digamos, Julia tiene un medio, ¿no es cierto? Hacer esto, lo que ella hace por Instagram todos los días, me parece maravilloso, es una manera de comunicar y de visibilizar, y de visibilizar un montón de voces del mundo, porque veo que hace entrevistas a muchas compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo. Y también Amar tuvo la radio, no sé si creo que este año no, bueno, porque este año está todo parado, pero la radio que salía todos los jueves, creo que a las 10 de la noche, una radio a través del internet. Yo ando
siempre tengo ganas de tener un programa que se llame A Calzón Quitado, pero también creo que no solamente tiene que hablar de trabajo sexual, sino tiene que hablar en general para demostrarle a la sociedad que nosotras somos capaces, ¿me entiende?, de hablar de política, de hablar de género, de hablar de todo lo que nos pasa, porque si no, tener una radio exclusivamente para que hable de trabajo sexual me parecería que sería crear un gueto, ¿no? Sí dirigido por trabajadoras sexuales, pero para demostrarle al mundo que las trabajadoras sexuales podemos hablar de política, de fútbol, de sociedad, de cultura, de todo, ¿no? Que no somos ningunas tontas, que estamos preparadas y que sabemos de todo, pero de todo lo que quisiéramos hablar mucho, mucho, mucho también es de sexualidad, porque creo que la discriminación que todas las trabajadoras y los trabajadores sufrimos y la comunidad LGTB tiene que ver con la gran represión que hay en América Latina, ¿no? Que el catolicismo y que las iglesias nos metieron en la cabeza desde hace miles de años, ¿no? Donde la gente parece ser que no tiene que disfrutar. Y entonces, por eso nos castigan como nos castigan. Así que, nada, eso me gustaría tener mucho un programa. Seguramente será cuando me jubile. Tengo muchas cosas para hacer cuando me jubile. No se te escucha. No se te escucha. Que agradezco a todas las panelistas. Me caí por un segundo, me conecté urgentemente desde el teléfono, lo que hace la tecnología, y vamos aprendiendo. Así que tengo dos últimas preguntas. Una que le pregunta a Elena si hay un modelo de normativa apropiado. Sí, ¿te contesto? Sí, por favor. Mira, nosotras, tanto acá en Argentina como en algunos países ya hay compañeras que han hecho leyes, ¿no es cierto? Porque creemos que las leyes tienen que estar construidas por nosotras. Obviamente tiene que haber un profesional al frente, pero tiene que estar construida por nosotras, porque si el movimiento no tiene idea de qué se trata ese artículo o esa ley, realmente no la va a pelear en el Congreso. Entonces, la experiencia de nosotras en AMAR, por ejemplo, tuvimos 2 años formándonos en todo lo que tiene que ver con un marco legal. Después construimos una ley que parecía el libro gordo de Petete, era extensa, era larga, era punitiva, era moralista, bueno, era un desastre, en una palabra, ¿no es cierto? Que después cuando la leímos, pero ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, una cosa es lo que vemos adentro nosotras, y otra cosa es lo que puede ver otro. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacer conversatorio por las universidades, hicimos conversatorio con compañeros abogados sindicalistas, hicimos todo un proceso, también tuvimos 2 años con eso, y le mostramos la ley y empezamos a recibir las críticas, ¿no? Críticas constructivas, ¿por qué sacar esto? ¿Por qué sacar aquello? ¿Por qué poner esto? Fue todo un aprendizaje, por eso yo les recomiendo a todas las compañeras y compañeros de cualquier parte del mundo que cuando van a hacer una ley, siéntense, conozcan su marco legal, lo que se puede, lo que la ley permite y lo que no permiten, y no hagan nada, porque nosotros hicimos un mapeo de todas las legislaciones que había en el mundo, de Holanda, de todas, las uruguayas, las de Nueva Zelanda, todas. Ninguna de esas nos gustaba, menos la de Holanda, que parecía que era la más progresista, y la verdad que yo no quiero estar en una vidriera porque no soy mono para que me vengan a mirar y se rían de mí. Entonces nosotras empezamos a construir algo, por eso le hablamos, no es ni reglamentación, estamos hablando de regulación, es un nuevo modelo construida basada en la necesidad de Argentina, ¿no es cierto? Cada una tendrá que pensar, y también tiene que ser una ley conocida por muchas compañeras, las compañeras que trabajan a través de las redes, de las redes virtuales, porque hay una realidad ahí, hay un problema específico ahí, que no es el problema que tienen las chicas de la calle, por las de la calle, por las chicas que trabajan en privado, hay que contemplar todos los modelos hoy, ¿no? Si alguno de los compañeros del equipo me pueden apoyar con las últimas preguntas, por favor. Para ir cerrando debido a nuestro tiempo. Se fueron, me parece, ¿eh? No, claro que sí, aquí estamos. Ahí está.
Bien. Jirenka Sorga comenta que hay un canal en YouTube que se llama Barrio Rojo, Trabajadores TS, y es una especie de late show de trabajadores sexuales. Maite Cristina López pregunta, ¿cómo están las relaciones con las organizaciones de trabajadoras sexuales en Brasil? Y Roberto Guardó pregunta también para todas las panelistas si hay maneras para un hombre de participar en la lucha, además de hablar del tema con otros hombres. Bueno, yo contesto la de Brasil, ¿sí? Tenemos dos redes que son parte de la Retracet. Una es la Articulación Nacional de Profesionales del Sexo y la otra es la CUT, Central Única de Trabajadoras Sexuales de Brasil. Son dos redes muy grandes que son parte de la red de Brasil. Por supuesto que no son todas, como en todos lados, no son todas, ¿no? Pero acá estamos, con los brazos abiertos. No sé si alguien... ¿Cuál era, Miguel, la otra? Si hay maneras para un hombre de participar en la lucha, además de hablar del tema con otros hombres. ¿Pero el hombre que es un trabajador sexual o...? No lo dice, solo de qué manera nos gustaría a las trabajadoras sexuales que los hombres se incorporen o participen en la lucha. Que sean promotores, ¿me entiende? Promotores de nuestra lucha. O sea, si está concientizado, si entiende el tema realmente, si es sensible, me parece que es hablando con otros hombres, ¿no? Con otros hombres y con otras personas. Nosotros le llamamos multiplicador, siendo un multiplicador de lo que escucha, de lo que ve de las realidades nuestras, y pueda así sensibilizar, que es lo que hicimos nosotras con el tema del VIH, ¿no es cierto? O sea, multiplicábamos, nosotras le enseñábamos a otra compañera de cómo prevenir, la otra compañera le enseñaba al otro le enseñaba a su hijo. Bueno, lo mismo tiene que ser con el tema de trabajo sexual, me parece que esa es la manera de colaborar. No sé si alguna compañera opina otra cosa. ¿Listo? Si me permite, un consejo para los hombres. Un hombre, ahí está, un hombre va a colaborar, mire. Si quieren, el tema es acompañar. Acá el compañero dice de qué forma pueden participar de la lucha, acompañando, no liderando. Porque si algo que queda claro en las nuevas deconstrucciones que tenemos que hacer, una es tratar de acompañar y no querer más liderar. Y eso me parece que va a ser un desafío muy fuerte para la cultura patriarcal y machista que tenemos incorporada. Se nos hace difícil, pero ese es el desafío de los hombres, acompañar. Muy bien. Florencia. Sí, las compañeras mexicanas tienen una frase para eso que me gusta, que es, en la lucha de las mujeres, los varones van detrás. Ellas dicen, lo aplican para las manifestaciones mixtas, en donde dicen, no es que no aceptamos que vengan varones a estas manifestaciones, sino que vengan, pero que no protagonicen, que vayan detrás. Definitivamente, muy linda frase. Ajá, vamos a tomar. Entonces nuestra charla del día de hoy. Si alguna tiene algún comentario o algo que nos quiera decir antes de cerrar en estos últimos minutos. Creo que ya nada. No, yo por ahí primero agradecerle a las compañeras por estar con nosotras, a las panelistas, a las compañeras, a las compañeres, a toda la gente que nos acompañan hoy a través de este Zoom, y después a nuestras compañeras, ¿no? Que perdamos el miedo, que nos ocupemos cada día más de cómo comunicar a través de las redes lo que hacemos, porque eso es muy importante, que sigamos consiguiendo más soldadas para esta lucha, porque necesitamos de muchas y de muchos, para lograr realmente lo que estamos buscando, que es el reconocimiento del trabajo como trabajo, ¿sí? Así que de vuelta, gracias. Muchísimas gracias a todas nuestras panelistas, y ya lo dijo bien claro la compañera Elena, gracias a todas las compañeras en cada uno de los países que también estuvieron presentes en nuestra tercera charla. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a ver, yo les prometo. Por favor. Yo les prometo, ¿no es cierto, Lucy?